Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta nueva comparecencia que, como las anteriores, y mientras dure el estado de alarma, tiene por objeto ponerles de manifiesto desde la óptica del Gobierno de la ciudad cuáles han sido las novedades más importantes producidas en los últimos días, así como también atender las preguntas que quieran formularme. En relación con estas cuestiones relativas a la epidemia, que es el motivo, como digo, que nos convoca, hay que empezar por lo más importante y no cabe la menor duda de que lo más importante es la salud. Por tanto, lo más significativo que ha ocurrido últimamente es que, como consecuencia del brote que sufrimos en la última semana del mes de mayo y primeros días del mes de junio, los servicios facultativos de la ciudad aconsejaron que lo prudente era no solicitar al Ministerio el pase a la fase 3 de la desescalada por parte de nuestra ciudad. Desde el primer momento en que se inició la lucha contra el virus, el Gobierno siempre ha seguido las pautas y las instrucciones marcadas por los facultativos y en este caso no ha sido una excepción. Había otros parámetros que facilitaban el que se pudiera pedir este cambio de fase, pero habida cuenta de ese rebrote y siempre al servicio de la debida prudencia, optamos por no pedir el pase a esta fase 3. Hoy puedo decirles que las circunstancias han cambiado, porque llevamos 5 días con ningún contagio en nuestra ciudad, contagio cero, y la presión hospitalaria no se ha visto incrementada, sigue habiendo en el hospital 3 personas que están en planta, a quienes desde aquí una vez más les deseo aliento y ánimo para que cuanto antes salgan del hospital. Y, en tercer lugar, el esfuerzo de seguimiento que se está haciendo por parte del área de salud de la ciudad es muy notable. La cifra yo creo que es elocuente por sí misma. Se le está haciendo el seguimiento en estos momentos por parte de este personal a 400 personas. Por tanto, estos son factores, parámetros, indicadores que justifican el que solicitemos el pase a la fase 3. Esto se va a hacer en el día de hoy y tendremos que estar a la expectativa de lo que resuelva el Ministerio de Sanidad. En cualquier caso, según me insiste nuestro consejero y vicepresidente, si se consigue, si el Ministerio de Sanidad finalmente nos sitúa en la fase 3, lo tenemos que interpretar, lo tenemos que recibir como una apelación manifiesta a la responsabilidad. A la responsabilidad a la hora de atender las sugerencias, las recomendaciones y las normas que dicten y que establezcan las autoridades sanitarias. Yo creo que todo el mundo la sabe, pero no es ocioso repetirlo, dada la importancia que tiene. Mascarillas, distancias de seguridad, evitar las aglomeraciones, respetar los aforos en los establecimientos y extremar las medidas de higiene personal y también de desinfección en estos referidos locales. Es muy importante, es el principal activo que se tiene para luchar contra el virus. Me insiste mucho nuestro consejero y yo le hago caso. El virus está con nosotros, es un enemigo desconocido y es un enemigo que provoca efectos mortales. Por tanto, cuando uno se protege, obviamente se está protegiendo a sí mismo, pero también está protegiendo a sus amigos, también está protegiendo a sus familiares, también está protegiendo al conjunto de la ciudadanía. Por tanto, el mensaje es de responsabilidad y prudencia. No puede ser otro. En otro orden de cosas, el pasado sábado por la tarde, como todos ustedes ya saben, la consejera de Hacienda del Gobierno de la ciudad recibió de la Secretaría de Estado de Hacienda del Ministerio la llamada que tanto deseábamos y tanto esperábamos. La llamada confirmatoria de que Ceuta
así es la intención del Gobierno de la Nación, participará del fondo adicional no reembolsable de 16.000 millones de euros en una cantidad de 25 millones de euros para nuestra ciudad. Así como que también es intención del Gobierno de la Nación llevar a cabo a lo largo del mes de julio la promulgación, la aprobación del Real Decreto que permita que la ciudad cobre los tantas veces reclamados 7,2 millones de euros correspondientes a las ayudas a la producción de agua y a la atención del lecho fronterizo singular. Creo sinceramente que esta noticia, que esta iniciativa que nos anunciaba el Gobierno de la Nación no debe interpretarse como una conquista o un logro de nadie en particular. Sí debe de considerarse como una buena noticia para Ceuta y para todos los ceutinos. Y lo digo con toda sinceridad. Es una buena noticia, en primer lugar, desde el punto de vista financiero y presupuestario. Yo lo decía el otro día en la videoconferencia de presidentes, el domingo. Yo, que ya tengo muchos años de vida política y de servicio público en esta administración, no he conocido un momento presupuestariamente más difícil y más exigente que este. Por tanto, contar en este momento con un recurso de 32 millones de euros supone un alivio muy importante, una aportación decisiva para el equilibrio presupuestario de la institución. Pero tienen más importancia, es decir, no es solamente la incidencia presupuestaria lo que nos hace valorar de manera positiva el gesto. Tiene más importancia porque significa que el Estado, a través del Gobierno de la Nación, está dispuesto a prestar atención a las demandas y a las necesidades de una ciudad que tiene un conjunto de dificultades, de limitaciones, de presiones, de amenazas, sin parangón en el resto de España, salvo el caso de Melilla. Y eso tiene trascendencia. Y tiene también trascendencia porque manifiesta y refrenda nuestro carácter autonómico. Ninguna entidad local en el conjunto de España va a recibir esta ayuda. Y tiene también trascendencia, y creo que mucha, porque valora el esfuerzo que esta Administración, a pesar de sus dificultades y a pesar de sus limitaciones, está realizando y realiza en la lucha contra la epidemia en distintos ámbitos. El sanitario, también el de hacerse cargo del alojamiento de los marroquíes que aquí se quedaron bloqueados, en muchos aspectos. Un ejercicio de responsabilidad y de compromiso con el conjunto de España, una vez más. Y también creo que tiene importancia porque al final nos dice, oiga, no están ustedes solos. En los momentos de necesidad pueden contar con el resto de los españoles, pueden contar con el Gobierno de la Nación. Por tanto, que transmite confianza y seguridad para seguir trabajando en el empeño común de servir a España, que es nuestra razón de ser. Es de justicia. Creo que los argumentos que hemos esgrimido para que estas decisiones se tomaran son de mucha consistencia, pero también es verdad que no siempre se hace justicia. Por tanto, si de bien nacidos es ser agradecidos, yo creo que tenemos que reconocer y agradecer al Gobierno de la Nación el gesto que ha tenido con nuestra ciudad. Yo lo hice de manera privada o interna, si vale la expresión, aunque luego se recogió en la posterior nota de prensa, en la videoconferencia del domingo, donde le hice este reconocimiento y este agradecimiento expresamente al presidente del Gobierno y a la ministra de Hacienda, y hoy lo quiero volver a hacer de manera pública. Como digo, es una inyección importante, económica y también de confianza, en un momento, como decía, decisivo y determinante. Nos enfrentamos a un tiempo muy difícil. Nos quedan por pasar malos tragos. Nada más que hay que ver y observar el informe emitido recientemente por el Banco de España o por otras autoridades económicas
que ponen en evidencia la dureza de la crisis económica y social que se avecina. Pero es verdad, es innegable que si a la decisión que tomó el Gobierno de la ciudad de llevar a cabo una serie de operaciones de préstamo que significaran inyectar de liquidez a esta Administración como medida preventiva de esta crisis que se avecina y que se cerró de manera satisfactoria, se une la inyección de estos 32 millones de euros y además otros recursos que estamos estudiando que puedan servir también de refuerzo de nuestras capacidades financieras. Es verdad que estos elementos nos permiten el poder afrontar este difícil momento que se avecina con el objetivo de atender esas prioridades que siempre hemos tenido: mantener el equilibrio presupuestario, reducir en lo posible la deuda, atender las obligaciones, no despedir a nadie y garantizar el normal funcionamiento de los servicios. Estos son pasos que hemos dado en esta pandemia al servicio de ese objetivo, pensando no solamente en el día de hoy, sino pensando en el conjunto de toda la legislatura, porque creo que lo que se le puede pedir a un Gobierno es que se anticipe. Y nosotros en esto, modestamente, hemos procurado anticiparnos. En todo caso, esta situación de estabilidad presupuestaria, de mantenimiento de los servicios, de cumplimiento de las obligaciones, es también una condición imprescindible y necesaria para volcarnos en ese otro ámbito en el que tenemos que empeñarnos de manera seria y hasta el límite de nuestras fuerzas, y que consiste básicamente en, primero, atender la supervivencia de nuestro tejido empresarial y productivo, contribuir con todas nuestras fuerzas a esa supervivencia, porque sobre la nada se puede construir. Y creo que en eso también el Gobierno se anticipó con el plan que hemos denominado Ceuta Resiste y cuyos datos les facilitaré de manera actualizada seguidamente. Pero no podemos quedarnos ahí. La crisis anterior a la sanitaria, la crisis derivada del bloqueo comercial de Marruecos, nos puso en evidencia que Ceuta tenía que afrontar como reto, como objetivo, la reconversión de su modelo económico hacia un modelo económico más sólido, más estable, menos dependiente de decisiones que se puedan tomar al otro lado de la frontera. Y en eso estamos trabajando también en el Gobierno de la ciudad. En eso está trabajando de una manera intensa nuestro vicepresidente segundo, y lo está haciendo con una clara voluntad, con una sincera voluntad de alcanzar el mayor consenso posible. Yo creo que este instrumento, esta herramienta, este plan de medidas sobre la reconversión económica de Ceuta será más sólido, será más solvente, será más creíble cuanto más apoyo tenga. Por tanto, yo pido el esfuerzo generoso de todas las formaciones políticas para poder sacar adelante un documento con amplio consenso. Desde luego, por parte del Gobierno no faltará la debida generosidad al servicio de este objetivo de acuerdo amplio al que me estoy refiriendo. También esta semana pasada, un hecho importante, y es que se ha conseguido el traslado de los marroquíes que estaban alojados en el Polideportivo de la Libertad a una nave del Tarajal previamente acondicionada. Ha sido también un trabajo arduo, un trabajo difícil, que ha coordinado la vicepresidenta primera del Gobierno y que finalmente ha conseguido los objetivos que pretendíamos, que no eran otros, en primer lugar, que atender las recomendaciones que desde Protección Civil se nos hacían para mejorar las instalaciones y las condiciones de habitabilidad de las personas alojadas. En segundo lugar, también liberar el Polideportivo de la Libertad para poder empezar de manera inmediata las obras de reparación que permitan su puesta en funcionamiento como tal polideportivo en breve plazo. Y en tercer lugar, atender el requerimiento del Gobierno de la Nación para que nos hiciéramos cargo de este alojamiento. Otra prueba más de lealtad y de responsabilidad por parte del Gobierno de la ciudad, que debo decirlo, hace todo lo que puede
al servicio de la causa común, de servir a España y en muchas ocasiones hasta más de lo que puede. Y en cuarto lugar, pero no menos importante, pues también se han atendido las justas y legítimas demandas de la barriada, de los vecinos de la barriada. Yo quiero, por ser de justicia, agradecer a todas las personas y los servicios que han estado implicados de una manera rotunda y decidida al servicio de cumplir este objetivo, y también quiero manifestar mi agradecimiento público a la empresa Ventolila por la cesión de estas instalaciones al objeto de los fines que acabo de comentar. Trabajo intenso igualmente el que se está llevando a cabo en Procesa en el antes referido plan de Ceuta Resiste, plan de ayudas a pymes, autónomos, a nuestro tejido empresarial, y en el área de servicios sociales en lo que concierne a las ayudas de emergencia de esta naturaleza. Les daré los datos actualizados, como siempre hago. En el tema de las ayudas sociales, en estos momentos se han tramitado 2.760 ayudas por un importe económico total de 420.885 euros. Y en el tema de Ceuta Resiste, que gestiona Procesa, el número de ayudas tramitadas es de 1.704. El empleo asistido es de 3.025 trabajadores, de los cuales 1.380 son autónomos. La inversión total de 3.454.659 euros. Para darles una idea del esfuerzo que se está realizando, se han generado 30.672 documentos. De cualquier manera, es una obligación, porque sin autónomos, sin pequeñas y medianas empresas, sin tejido productivo, Ceuta no tiene futuro. Y por último, antes de atender sus preguntas, comentarles que en relación con el ingreso mínimo de inserción social que se aprobó la semana pasada por parte del Gobierno de la Nación, el Gobierno de la ciudad tiene tres consideraciones que hacer públicas que yo creo que probablemente conozcan por las comparecencias que se producen tras los consejos de Gobierno. Yo resumo las mismas. La primera es que el Gobierno de la ciudad considera que tras la implantación del ingreso mínimo vital carece de justificación mantener el ingreso mínimo de inserción social, el llamado IMIS. Y esto fundamentalmente por tres razones. La primera de ellas porque el ingreso mínimo vital es más favorable para los usuarios, para los beneficiarios, que lo es el IMIS. Es más favorable porque tiene una mayor cuantía, porque se exigen menos requisitos y porque está la Administración General del Estado con el aval, con sus capacidades, con su potencial para respaldarlo. Es verdad que puede ser complementaria la prestación del ingreso mínimo de inserción social del IMIS, complementaria del ingreso mínimo vital, pero el Gobierno considera que no se dan las dos circunstancias que justificarían esta complementariedad. Una, el Gobierno considera que el suelo establecido por el Gobierno de la Nación para el ingreso mínimo vital no es un suelo insuficiente, aunque siempre es mejorable, pero evidentemente es un esfuerzo notable. Y en segundo lugar, el Gobierno considera, porque es un hecho cierto, que el ingreso mínimo vital es de mayor cuantía que el IMIS. Por tanto, esa complementariedad carece de sentido. Además, por la misma naturaleza que tiene el nuevo recurso. El Gobierno de la Nación ha calificado a este recurso como un elemento que forma parte de la estructura básica de la red de cobertura social del Estado. Lo equipara a las jubilaciones, a las pensiones no contributivas y lo equipara a las prestaciones por desempleo. Es decir, recursos, por tanto, estructurales. El Gobierno de la ciudad no tiene ningún complemento, ni para las pensiones no contributivas, ni tampoco para las prestaciones por desempleo. Por tanto, tampoco tendría sentido que lo tuviera para el ingreso mínimo vital, que tienen, a efectos del Gobierno de la Nación, como digo, el mismo rango.
También decirles que el Gobierno de la ciudad seguirá abonando a los usuarios del IMIS las prestaciones que ahora reciben hasta que se den algunas de las dos condiciones siguientes. Una, que cobren el ingreso mínimo vital, y la segunda, que les sea denegado el ingreso mínimo vital, bien de manera expresa o bien por vencimiento del plazo establecido para el silencio administrativo negativo, que, como todos ustedes saben, es de 3 meses. Para que se cumpla esto, los beneficiarios usuarios del ingreso mínimo vital, los beneficiarios y usuarios del IMIS, tendrán que cumplir, a su vez, dos condiciones. Una, comprometerse a devolver el IMIS que hayan cobrado una vez que hayan percibido el ingreso mínimo vital, y la segunda condición es solicitar el ingreso mínimo vital antes del próximo 30 de junio, antes del próximo 30 de este mes. El Gobierno de la ciudad va a procurar, asimismo, que todos los beneficiarios usuarios del IMIS se incluyan de oficio por parte de la Administración General del Estado en el ingreso mínimo vital. Y esto es un poco lo que yo les tenía que comentar como novedades más relevantes, y ahora, como siempre, me someto a las preguntas que tengan a bien realizar. Un poquito de agua. Cuando hablamos de los 7,2 millones que se compromete el Gobierno de la Nación a aprobar por Real Decreto en el mes de julio, estamos hablando de 2020. ¿Pero del 2019 se dan por perdidos? El Gobierno de la Nación ha quedado en estudiar lo del 2019. Entiendo que es un ejercicio vencido y que será más complicado, pero el Gobierno de la Nación ha quedado en estudiar esa posibilidad. Lo que se ha comprometido es, como usted bien dice, a aprobar mediante Real Decreto en el próximo mes de julio las ayudas correspondientes al presupuesto prorrogado de 2020 en el tema del agua y del singular hecho fronterizo. Presidente, vamos a ver, su presupuesto, supongo que con esta inyección económica de la que usted habla ya podrá ir perfilándolo en los próximos meses, ¿no? Porque ya hay cierta seguridad de que se va a contar con un dinero que antes estaba posiblemente en el aire. Y mi segunda pregunta va dirigida a ver si usted puede especificar un poco ese planteamiento que tiene de cara a potenciar el tejido productivo local del que usted habla una vez que se va a recibir este remanente económico, que ha dicho que hay otras ideas previstas pero no las ha desvelado. No sé si el momento todavía no tiene madurada. Nosotros teníamos un plan B para el caso de que no se atendieran estas justas demandas que de manera tan insistente y creo que bien argumentada ha planteado el Gobierno de la ciudad en relación con nuestra participación en el fondo adicional y no reembolsable de los 16.000 millones de euros, es decir, los 25 millones de euros que van a venir a la ciudad, y en el caso de que tampoco en 2020 se atendieran las peticiones para el cobro de las ayudas al agua y al hecho insular, al hecho fronterizo. Esos otros recursos siguen estando ahí y los seguimos estudiando. Lo que pasa es que yo creo que nosotros necesitamos un planteamiento plurianual. Es decir, las dificultades no solamente van a ser en 2020 desde el punto de vista presupuestario, que van a ser muy importantes, sino que también van a tener repercusión en el 2021 y es posible que hasta en 2022. Por tanto, queremos hacer un planteamiento plurianual contando con todos los recursos que podamos aproximar para cumplir con ese objetivo de estabilidad presupuestaria. Evidentemente, esto significa una inyección importante, es casi un salvavidas, pero también yo no quisiera transmitir la sensación de que con esto está todo resuelto y estamos nadando en la abundancia, nada más alejado de la realidad. Tenga usted en cuenta que el presupuesto de 2020 se aprobó cuando todavía no se había producido la crisis del COVID con todas sus consecuencias y cuando todavía no se había terminado de confirmar y de refrendar, aun cuando ya teníamos datos que lo apuntaban,
el desplome producido en la actividad comercial de Ceuta como consecuencia del bloqueo de Marruecos. Es decir, el momento en el que se aprueba el presupuesto de 2020 nada tiene que ver con este momento actual. Es más, nosotros, porque es nuestra obligación, teníamos cálculos efectuados sobre qué déficit tendríamos en el presupuesto de 2020. Y nosotros calculamos un déficit por la caída de ingresos, por una parte, y por los mayores gastos que el COVID ha derivado en algunas áreas, calculábamos un déficit de entre 20 y 23 millones de euros. Por tanto, la primera función que tiene que cumplir, la primera necesidad que tiene que atender estos recursos adicionales es precisamente esa, cubrir el déficit que vamos a tener o que íbamos a tener en 2020. Además, ese es el objetivo que manifestó el Gobierno de la Nación a la hora de activar este fondo adicional y no reembolsable de 16.000 millones de euros. Procurar la sostenibilidad de las distintas administraciones autonómicas para evitarles una situación financiera insostenible, una situación financiera de bloqueo. Esa es la primera cuestión. En segundo lugar, pues bueno, teniendo en cuenta, como les decía, las operaciones de refinanciación y de préstamo que hemos llevado, los recursos adicionales estos que creo que son de justicia, pero que contemplábamos que pudieran no venir, pero que ya parecen estar confirmados, anunciados, comprometidos por el Gobierno de la Nación, aun cuando su confirmación definitiva vendrá dada por la aprobación del Real Decreto Ley por las Cortes Generales y por la aprobación del Real Decreto por el Consejo de Ministros, respectivamente en lo que hace referencia a los 25 millones y a los 7,2, nosotros vamos a tener que hacer un replanteamiento global del presupuesto de 2020, porque las circunstancias actuales, ni desde el punto de vista financiero ni de las necesidades, tienen que ver con las que había cuando los presupuestos de 2020 se aprobaron. Y en ese sentido, pues, trabajaremos con el resto de grupos políticos de la Asamblea, porque este replanteamiento presupuestario necesitará del respaldo mayoritario de la Asamblea de la ciudad. Preguntas de algunos medios de comunicación que no han podido asistir. Tras el anuncio de que la ciudad percibirá de los fondos no reembolsables unos 25 millones de euros, el PSOE ha sacado pecho anunciando que es un logro propio socialista. ¿Qué opinas de esto? Bueno, yo me he manifestado antes. Yo creo que nadie está en condiciones, o nadie debería, o nadie debe, pero esto es una opinión muy personal, de apuntarse el tanto. Es decir, desde luego el Gobierno de la ciudad no lo va a hacer. Nosotros lo hemos pedido y queda constancia de que lo hemos pedido. Hemos acudido al Senado y lo hemos pedido. Hemos acudido a las videoconferencias del presidente cada semana y lo hemos pedido. Hemos hablado con distintos ministerios y lo hemos pedido. Es decir, el Gobierno de la Nación nos preguntaba para cualquier cosa qué hora es, cómo está el tiempo, y le hablábamos de los 7,2 millones de euros y le hablábamos del fondo adicional no reembolsable y le hablábamos de la presión migratoria. Es decir, creo que eso es evidente. Pero eso no nos legitima para apuntarnos el tanto. Es nuestra obligación. También creo que es obligación del Partido Socialista mirar por los intereses de Ceuta, que es tanto como mirar por los intereses de España. Por tanto, si han hecho una gestión en este sentido para que esto se confirme, mi reconocimiento y mi agradecimiento. Yo lo hice públicamente al Gobierno de la Nación porque ahí sí que se ha centrado la iniciativa. El circuito de comunicación ha sido el que ha sido. Es decir, el circuito de comunicación ha sido el Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Hacienda a la consejera de Hacienda. Con esto no quiero decir nada, pero este ha sido el circuito de comunicación institucional, no partidista. Aquí no ha habido comunicaciones entre partidos, aquí ha habido comunicaciones entre instituciones, lo cual me parece extraordinariamente satisfactorio desde el punto de vista del ciudadano y de la confianza que el ciudadano debe obtener de ese comportamiento de lealtad institucional entre instituciones. En consecuencia, cada uno que haga la valoración que quiera y que trate de apuntarse el tanto que quiera. Lo importante es que Ceuta ha sido atendida, los ceutíes han sido atendidos
y que esta línea se mantenga en el tiempo y, si es posible, se refuerce, porque todavía tenemos muchas necesidades que demandar y muchas necesidades que atender en beneficio del bienestar de los ceutíes. Pregunta de la agencia EFE. Andalucía ha pedido que este año no se realice la operación Paso de Despecho. ¿Qué opina la ciudad a este respecto? El presidente de la Junta de Andalucía manifestó que había que asumir este asunto con mucha responsabilidad y con mucha cautela, y es evidente que esa responsabilidad y esa cautela vienen justificadas por razones de índole sanitaria. Lo dijo en la videoconferencia de presidentes del pasado domingo, y yo secundé la postura del presidente de la Junta de Andalucía, y por tanto creo que es un planteamiento que debe de ser considerado, teniendo en cuenta que se trata de un asunto complejo, de un asunto que requiere de mucha delicadeza, pero en cualquier caso creo que se debe de imponer el tema sanitario, el tema de garantizar la seguridad sanitaria como una prioridad. Al igual que ocurre con el tema de la frontera, que yo también manifesté en la videoconferencia del domingo. Creo que la apertura de la frontera del Tarajal debe de estar condicionada a la prioridad y a los criterios de índole sanitaria, teniendo en cuenta, como también dije, la limitada capacidad de nuestro hospital ante la posible llegada de personas procedentes del vecino país que pretendan ser asistidas y atendidas en nuestro hospital. Dos preguntas de otra actualidad. La primera de ellas, ¿cuál es la situación actual de los trabajos que se estaban impulsando para el control del aforo en las playas a partir del inicio de la temporada de baño? Y si será posible utilizar las aplicaciones informáticas que se habían podido impulsar para verificar el número de bañistas en las playas. Están trabajando intensamente tanto el área de servicios urbanos como la Consejería de Sanidad. La temporada empieza el día 15, hay un periodo intermedio que nosotros vamos a procurar, estas dos consejerías, anticipar en lo posible, y que les anunciarán en breve acerca de cómo quedará el dispositivo, que este año vamos a reforzar en relación a un año normal, con la clara intención de potenciar las funciones de orientación, de asesoramiento, de comunicación, de información a los usuarios de la playa. Pero el principal activo es el comportamiento de cada uno, y en eso yo debo de insistir. ¿Y en qué consiste? Pues en guardar la distancia de seguridad, en respetar los aforos de los lugares que estén próximos a las playas y en donde concurra un gran número de personas, en tener la prudencia de, si hay mucha gente, pues no ir. Es decir, creo que en esto, conforme se van avanzando en la desescalada desde el punto de vista normativo, más hay que insistir en la otra vertiente, la de la responsabilidad individual. Cuando había confinamiento obligatorio, que estábamos en la fase 0, la responsabilidad individual era menor, consistía simplemente en quedarse cada uno en su casa. Conforme vamos avanzando en la desescalada de la epidemia, adquiere muchísima más importancia el comportamiento de cada uno a la hora de atender las recomendaciones que se hagan. No se puede poner un policía detrás de cada persona, pero cada persona sí puede ser responsable para tener un comportamiento adecuado al objeto de no contribuir a la propagación del virus. La otra pregunta es otra actualidad, que tiene que decir el Gobierno acerca del veto anunciado por Vox a 3 medios digitales de Ceuta en el plan de publicidad y comunicación institucional, y le ponen en antecedentes que se van a presentar los correspondientes recursos de reposición contra ese acuerdo que, según el medio, va en contra de la propia filosofía del plan, que es que paliar la falta de ingresos por los efectos de la enfermedad del coronavirus de los medios de comunicación. Bueno, mire, yo lo que quiero decir es que por parte del Gobierno de la ciudad no se ha vetado a ningún medio. Ni se ha vetado ni existe intención de vetar a ningún medio. Por dos razones fundamentales. La primera, por la propia configuración del acuerdo que ha tomado el Consejo de Gobierno.
El Consejo de Gobierno ha tomado un acuerdo que está sustentado en 3 pilares. Uno, la legalidad. Otro, la transparencia. Y el tercero, la objetividad. Por tanto, eso, de entrada, significa que no hay ninguna intención de vetar a ningún medio. Si se cumplen los requisitos que están establecidos en ese acuerdo del Consejo de Gobierno, cualquier medio podrá tener la libertad absoluta para mantener la línea editorial que estime pertinente. No hay criterios en función de lo que trate cada medio, así podrá o no participar del plan de publicidad. No, los condicionantes son única y exclusivamente velar por los valores constitucionales, velar por los elementos que configuran las esencias de nuestra tierra y de las que todos nos sentimos orgullosos y cumplir con una serie de requisitos objetivos. Por tanto, veto a nadie. ¿Y cuál era la otra pregunta? Que no... que se van a poner los recursos. Bueno, los recursos, cada empresa, cada institución, cada persona está en su derecho de entablar los recursos que estime pertinentes. Pero lo importante y que debe subrayarse es que el Gobierno de la ciudad no veta a ningún medio de comunicación. Pregunta compartida por Ceuta Televisión y el Foro de Ceuta respecto al conflicto con la empresa de autobuses. Si después del rescate a la empresa de autobuses se plantea el Gobierno que este sea el primer paso para una futura municipalización del servicio. No, el Gobierno no contempla en ningún caso la municipalización del servicio. El Gobierno considera que el actual sistema de concesión es el sistema idóneo para la cobertura de este servicio. Lo que sí cree es que es mejorable como todo en la vida y evidentemente el Gobierno, cualquier oportunidad que tenga de mejorar las condiciones que regulan la actual concesión en beneficio del servicio, lo hará, pero dentro del actual sistema de concesión, porque consideramos que es el ideal o el mejor. Dígame usted, señor Mendoza. Precisamente al hilo de esto, ¿por qué no ha sacado el Gobierno todavía una licitación de este contrato, teniendo en cuenta que ya se sabía desde hacía bastante tiempo que el 25 de septiembre de 2019 iba a acabar, que llevamos 9 meses prácticamente desde que terminó, y parece que los trabajadores de ayer hablaban de situación laberíntica, de estar en un limbo y de no saber exactamente a qué deberse, y de verse no este mes, sino el anterior también se vieron en la misma situación de impago, y no sabemos qué va a pasar de aquí a un futuro si no existen unas garantías. Al fin y al cabo es un servicio que el garante final es la propia ciudad. Yo creo que hay dos cosas distintas que hay que separar en relación con su pregunta. La primera de ellas, que tenemos una asignatura pendiente y que por tanto esto lo deberíamos de haber resuelto antes. Y ahí entonamos, señor Mendoza, el mea culpa, porque no hay otra explicación. Es verdad que es una situación difícil, porque es un régimen de concesión administrativa, pero una concesión administrativa que yo no sé de qué año data. Y esto incorpora ciertos déficits desde el punto de vista regulatorio que hay que tratar de resolver. Se ha trabajado intensamente, pero no se ha conseguido el objetivo de que al vencimiento tuviéramos el nuevo contrato, la nueva concesión adjudicada. Y ahí nada más que cabe reconocer la culpa, como yo le estoy haciendo ahora mismo. Luego está el otro tema, y es el tema de la crisis económica o la crisis financiera que está viviendo la empresa como consecuencia del COVID. Ahí, señor Mendoza, yo creo que, aun cuando hubiéramos tenido adjudicado el nuevo contrato, la crisis hubiera existido igualmente. Porque tenga usted en cuenta que esta empresa se ve afectada por dos crisis, como Ceuta en general. Una ha sido la crisis del COVID y otra también ha sido la crisis de la frontera, la crisis el cierre de la frontera, y no sé si es la línea 7, consejero, que reportaba una cantidad muy importante de recursos a la concesión. Por tanto, esas son dos cosas separables. Hubiéramos tenido concesión administrativa adjudicada, nueva, y este problema también lo hubiéramos tenido.
porque es una situación sobrevenida. Y en eso hemos trabajado de manera intensa y lo hemos seguido haciendo. Y la prueba está que bueno, el conflicto que derivaba en una situación de huelga, pues parece que en la mañana de hoy se ha resuelto de forma satisfactoria, lo cual nos congratula, primero desde el punto de vista del servicio público, en segundo lugar desde el punto de vista de los ciudadanos y en tercer lugar desde el punto de vista de los trabajadores. Y que vamos a seguir trabajando en elaborar y en sacar a licitación esa concesión que nos parece fundamental. Y que para ello vamos a contar, los trabajos están muy avanzados, señor Mendoza, y vamos a contar con el concurso de todos, incluso con la opinión de los propios trabajadores. No sé si usted se ha referido a la municipalización del servicio o no, no se ha referido, pero alguien me lo preguntaba antes. Existen muchos problemas para eso, además, es que me viene a la cabeza ahora, y es que si uno municipaliza un servicio, la subrogación del personal no es automática. Por tanto, aquí podría ocurrir que algunas personas que están trabajando ahora en el servicio, incluso algunos con muchos años de antigüedad, perdieran su puesto de trabajo como consecuencia de una municipalización. Y ese es un riesgo que tampoco queremos correr. Aparte de que, como ya decía, la concesión ha funcionado de manera satisfactoria, mejorable, pero de manera satisfactoria. Precisamente con el servicio público de transporte, lo que depende de la propia ciudad, ¿usted entiende que el servicio que se presta por parte de la ciudad para los autobuses en tiempos de espera para los ciudadanos, en conocimiento de las líneas a fondo, estamos con una línea de autobuses que no sé de qué año es? O sea, no sabemos de qué año parte esta concesión. Muy antigua. Es muy antigua. Y es que estamos viendo que cualquier ciudad de determinadas dimensiones tiene un servicio de transportes medianamente razonable. Aquí no existe ni siquiera un autobús circular, algo que se ha solicitado incluso por la ciudadanía, y no es comprensible que una persona que vaya desde una barriada del exterior a otra tenga que coger dos autobuses. ¿Eso por qué no se cambia? Bueno, pues vamos a intentar cambiarlo, señor Mendoza. Es decir, es verdad que lo deberíamos de haber cambiado antes, que lo deberíamos de haber mejorado antes, pero que también es verdad que nos hemos encontrado con una situación administrativa muy compleja y que ahora hay una firme voluntad, y no solamente firme voluntad, sino ahora hay una serie de instrumentos y de recursos puestos encima de la mesa desde el punto de vista normativo y de los pliegos de condiciones, que creo que van a permitir resolver esos problemas a los que usted se está refiriendo. Esos y otros. Nosotros estamos apostando claramente por la mejora de los servicios públicos urbanos de transporte y estamos apostando simultáneamente por la peatonalización de una buena parte del centro de la ciudad, como el resto de ciudades que quieren avanzar en ese camino. Ceuta no va a ser una excepción y espero que pronto tengamos resueltas esas cuestiones que usted está planteando. Quisiera preguntarle también, precisamente, sobre el tema de los 25 millones. Está especificado claramente que 12 millones van para la sanidad, 8 para la educación, 5 de la caída de recaudación. Por sus palabras, da a entender que, de alguna forma, esos 23 millones con los que se contaba... 25. ¿Perdón? 25. No, pero usted ha dicho que habían efectuado un cálculo del déficit. Correcto, para este año del déficit. Menos ingresos y más gastos en algunas partidas. Sí. Eso es. Da la sensación que esos 25 millones se van a emplear no para esos fines, o sea, para sanidad, educación y caída de recaudación, sino, entre comillas, y entiéndame la expresión, para tapar agujeros. No sé si va a ser eso o se va a emplear para contratar, por ejemplo, a trabajadores en materia sanitaria, contratar a trabajadores y mejorar el servicio de educación. Me gustaría que precisara un poco... Sí, pues mire usted, la finalidad es precisamente tratar de atender las necesidades financieras de la institución en este año 2020. Pero es que esta es la misma finalidad que se establece para el resto de administraciones autonómicas españolas. No somos una excepción. A ver si yo me consigo explicar, y tal como yo lo entiendo, digo, y tal como lo entiende la consejera de Sanidad, la consejera de Hacienda, y tal como lo entiende la conversación que la consejera de Hacienda ha mantenido con la secretaria de Estado de Hacienda, y tal como manifestó
en la videoconferencia el presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno dijo en la videoconferencia y después en su comparecencia pública que se trata de un fondo adicional, no reembolsable, no condicionado y no finalista. ¿Me ha explicado bien el señor Mendoza? Al decir no finalista, significa que no tiene, desde el punto de vista de su aplicación presupuestaria, una finalidad determinada. Y alguien podrá decir, bueno, ¿y entonces por qué se habla de 3 bloques, uno sanitario, otro educativo y otro la pérdida de ingresos? Pues estos 3 bloques se hablan, señor Mendoza, según mi modesta interpretación, porque había que establecer algún método para fijar la cantidad que iba a recibir cada administración autonómica. Se podía haber dicho que se distribuiría en función de la población, en función de la dispersión de la población, en función de los umbrales de pobreza, en función de la insularidad. Cada vez que hay que distribuir un fondo, hay muchas maneras de establecer criterios. El que se ha utilizado es el sanitario, el educativo y el de la pérdida de ingresos, que esos son los tributos propios. Pero una vez determinada la cantidad, cada administración autonómica tiene libertad para la aplicación del fondo al objeto de atender sus necesidades, lo cual es perfectamente consecuente con la finalidad del mismo, y es que la crisis del COVID y lo que trae aparejado en pérdida de ingresos y en mayores gastos, pues no repercuta de manera negativa en el normal desenvolvimiento de las haciendas autonómicas, en última instancia en el normal desenvolvimiento de los servicios. No sé si me he explicado o no acertadamente. Pero ya tiene claro hacia... No, hombre, el criterio es este. El criterio, como yo he dicho, estos se han utilizado como criterio para determinar qué le corresponde a cada uno. Ahora nosotros aquí, ¿qué tenemos que hacer? Yo lo he dicho en mi intervención. Tenemos que decir, bueno, ¿cómo estamos presupuestariamente ahora en estas condiciones? Y en función de eso, pues tendremos que actuar. Yo creo que aparecerá en el presupuesto de ingresos un ingreso nuevo con el que no se contaba, que son 25 millones de euros, y que será fondo COVID, digo por denominarlo, que será un ingreso corriente, es decir, que no será un ingreso de capital, que irá destinado a gastos corrientes, que no es finalista, porque así lo ha definido el propio Gobierno, es de carácter genérico. Luego aparecerá otro ingreso, aunque este ya estaba contemplado en el presupuesto, de los 7,2 millones de euros, pero había una serie de créditos que estaban condicionados. Habrá que ver cuál de ellos se sigue manteniendo y cuál de ellos no, en función de la nueva situación. Y con todo eso tendremos que también ajustar el presupuesto de gastos, para que los ingresos y los gastos pues estén equilibrados y no terminemos el año con un déficit. También es verdad que este año tenemos otros ingresos adicionales que ya nos habíamos anticipado, y era el producto del ahorro derivado en la amortización de capital, las amortizaciones de los préstamos, fruto de la refinanciación, que también es otro ingreso, que este sí ya se ha incorporado mediante el expediente de modificación de crédito, pero que ha permitido atender las necesidades de emergencia social y atender el Ceuta Resiste desde el punto de vista del apoyo a trabajadores autónomos. Pero creo que queda claro que una cosa es cómo se determina el fondo y otra cosa distinta es a qué se destina el fondo. Bueno, pues muy amables. Ah, no, pero no. Preguntas del foro de Ceuta. La primera, si Ceuta entra en la fase 3, ¿se permitirán las visitas a las residencias de mayores? Bueno, eso es un tema que está llevando de una forma extraordinariamente celosa el consejero de Sanidad y vicepresidente del Gobierno, y yo se lo agradezco, sinceramente. Dios quiera que terminemos la epidemia con la situación de las residencias que tenemos en la actualidad y que hemos vivido. No ha sido fácil, ¿eh? Es decir, yo quiero decirle y quiero poner en valor el enorme trabajo que se ha hecho desde la Consejería de Sanidad y también el que se ha hecho desde las propias residencias. Pero hasta ahora, y gracias a Dios, no tenemos que lamentar
ningún caso de COVID en ninguna residencia de nuestra ciudad. Y esto no es algo que esté muy extendido en el conjunto de España. Por tanto, haremos lo que las autoridades sanitarias de la ciudad digan al respecto. Creo que sí, ya hay previsto la posibilidad de hacer visitas. Lo confirmará el consejero, pero para la semana que viene habrá la posibilidad de realizar visitas. Pero no vamos a bajar la guardia, porque nos parece que el hecho de que saldemos la epidemia con el resultado que ofrecen nuestras residencias de mayores es para que todos nos sintamos satisfechos. Del mismo medio y en relación con el nuevo plan de medios de la ciudad y el alcance que puedan tener las campañas publicitarias, considera el foro de Ceuta que será mucho menor y más cercano, y cómo se explica por parte del Gobierno mantener el mismo presupuesto en la partida. Bueno, la partida, había una cantidad con los 7,2 millones de euros y otra cantidad sin los 7,2 millones de euros. Eso es un hecho evidente, que es público y que todo el mundo conoce, porque uno de los créditos que estaban condicionados a que se pudiera contar con los 7,2 millones de euros era precisamente este de la publicidad institucional. Y quiero decirle que al respecto el Gobierno de la ciudad, antes lo decía, ¿no? Y ahora lo repito, para nosotros hay una serie de cuestiones que son prioritarias. Mantener el equilibrio presupuestario. Cuando hablamos del equilibrio presupuestario parece que estamos hablando de una frase muy técnica, pero lo que en realidad estamos diciendo es que todo el mundo aquí cobre las nóminas en su momento, que los proveedores cobren también sus facturas, que cumplamos con nuestras obligaciones con quienes nos prestan dinero para que los servicios funcionen. En última instancia, algo fundamental para la supervivencia de Ceuta. Y también estamos hablando de que el presupuesto de la ciudad sirva de instrumento para el mantenimiento del empleo en nuestra ciudad. Y tenga en cuenta que si uno lee los criterios que se han determinado por el Consejo de Gobierno para establecer el plan de publicidad, el tema del empleo tiene un peso muy importante. Y eso va a seguir siendo así. El esfuerzo que hace la institución en publicidad no es un esfuerzo dirigido a promover valores constitucionales, las esencias que enriquecen a nuestra ciudad y que nos dan la categoría que Ceuta tiene y que es innegable, los valores de la convivencia de nuestra ciudad, y también atender el empleo en un sector importante desde esta perspectiva. Por tanto, cuando hagamos el replanteamiento presupuestario que estamos obligados a realizar según el nuevo escenario, despejadas las incógnitas que había, pues podremos concretar exactamente cuál es la cantidad de dinero que irá asignada a esa partida. En el mismo medio, ¿qué valoración hace el Gobierno de la ciudad del tuit del vicepresidente primero de la Asamblea sobre los héroes de la División Azul? Y si no cree que esta actitud de sus socios de Gobierno puede perturbar de nuevo la convivencia en Ceuta. Bueno, varias cosas al respecto. Primero, ya ha habido en la tarde de ayer un comunicado por parte del grupo Vox. Yo no soy el portavoz del grupo Vox, por tanto ya están las aclaraciones efectuadas por parte de la persona, en este caso el vicepresidente de la Asamblea de la ciudad, que se vio aludido por razón de esta noticia. La segunda cuestión, la calificación de socio de gobierno, pues también tengo que precisarla, porque nosotros somos un gobierno en minoría. Vox no participa del gobierno de la ciudad. Vox es una formación política que está en la Asamblea, que ha tomado decisiones que han contribuido de una manera muy importante a la estabilidad del gobierno, a cambio de nada, cosa que yo reconozco y agradezco, y sus manifestaciones más concretas es la aprobación de los presupuestos, la aprobación de la cuenta general, la aprobación de las operaciones de financiación. Sin todo eso, esta ciudad no tendría estabilidad. Vox ha contribuido a esa estabilidad a cambio de nada.
porque no está sentado en la mesa del Consejo de Gobierno, porque no tiene ningún presidente de sociedad, porque no tiene ningún cargo intermedio. Es decir, Vox no participa del Gobierno de la ciudad. Por tanto, socio de Gobierno no. Una formación política en la Asamblea que está contribuyendo a la estabilidad del Gobierno de la ciudad, sí. Y en cuanto al asunto de la división azul y de todo ese tipo de cuestiones, hombre, yo me gustaría, en beneficio de la institución, no de una formación política determinada, ni del gobierno, ni de un gobierno determinado, ni siquiera de mí, sino en beneficio de la institución. No nos tenemos que remontar muy lejos. El día 26 y 27 de enero de este año, 2020, hubo dos momentos en los que la institución como tal tuvo la ocasión de pronunciarse en torno a el nazismo, su ideología, los crímenes nazis y el Holocausto. Y lo hizo en un acto público celebrado en la Plaza de África, en la plaza cercana, y lo hizo en un minuto de silencio en el Pleno de la Asamblea y asumiendo una declaración institucional. Y en ambos actos quedó claro que toda la Asamblea de la ciudad de Ceuta, por tanto todos los ceutíes, consideramos que la ideología nazi, que los crímenes que cometieron los nazis y que el Holocausto constituyen una herida sangrante para toda la humanidad. Consideramos que es una expresión del mal de una forma absolutamente inaceptable, condenable y rechazable. Y desde este rincón de España, que es lugar de convivencia, que es lugar de encuentro, también pusimos de manifiesto que todas las formaciones políticas, incluido el Grupo Vox, estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer para que eso no caiga en el olvido y para que se manifieste de una manera clara y rotunda que los ceutíes, todos los ceutíes, estamos en contra del racismo, estamos en contra del totalitarismo, estamos en contra de la xenofobia, estamos en contra de que se persiga a alguien por el simple hecho de ser diferente. Y si vale para algo y como refrendo, desde aquí y de corazón, en nombre de la institución y de todos los ceutíes, nuestro cariño y nuestro reconocimiento a la comunidad israelita de Ceuta, que forma parte de esta ciudad de tal manera que sin ella, sin la comunidad israelita de Ceuta, Ceuta no se entendería. Forma parte de lo más profundo de nuestro ser. Sí, presidente. Yo lo quería preguntar por la gratuidad del libro, que estamos un poco en el aire por estos 7,2 millones que no llegaban del Estado. El gobierno anunció que se iba a hacer una partida de 400.000 euros, pero ahora la situación ha cambiado, con estos 25 millones, que además vendrán acompañados con una partida de 8 millones para educación y los 7,2 aparte que se ha comprometido el Estado. ¿Cambia la situación? ¿Se va a recuperar la gratuidad del libro? Lo que no he entendido muy bien es lo de los 8 millones. Es decir, sí, es que esto es lo que antes planteaba el señor Mendoza y yo creo que conduce a un poco de confusión. Es decir, Ceuta va a recibir 25 millones de euros, con cargo al fondo adicional de 16.000 millones de euros. Y esos 25 millones de euros los aplicará de la manera que la Asamblea de la ciudad de Ceuta estime pertinente para atender la urgencia fundamental que es el déficit presupuestario que el COVID provoca en nuestra hacienda. Que en los bloques que ha establecido el Gobierno de la Nación lo ha hecho para determinar cuáles son los criterios que se van a aplicar a la hora de definir qué cobra cada autonomía. Pero no existe la obligación de gastarse esas cantidades en sanidad, en educación y en pérdida de ingresos. Eso es lo que yo entiendo. Eso es lo que entiende nuestra consejera de Hacienda y eso es lo que también entiende la Secretaría de Estado de Hacienda.
Perdónenme que insista en la cuestión, pero es que me parece relevante para no crear confusiones. Si fuera lo que usted dice, evidentemente también tenemos formas de justificar la inversión en cada uno de esos capítulos, pero es que no es así. Va destinado a lo que va destinado, e insisto, es un fondo adicional, no condicionado y no finalista. No hay que presentarle al Ministerio de Hacienda facturas en sanidad, en educación y en caída de ingresos para justificarlo. No, se ha empleado ese criterio para determinar qué le corresponde a cada quien, qué le corresponde a cada comunidad autónoma. Pero no hay un carácter finalista. Nosotros tenemos la voluntad de mantener el programa de gratuidad de libros de texto una vez que, como bien dice, se han despejado estas incógnitas. Pero lo tenemos que hacer de manera coordinada con el Ministerio, y en eso estamos, en ponernos en contacto por parte del consejero con el Ministerio, porque es verdad que lo de los libros de texto es una cuestión importante, pero también es verdad que ahora mismo tenemos la gran incógnita de cómo se va a llevar a cabo el curso escolar 2020-2021. Empieza en septiembre, pero a día de hoy todavía no sabemos cómo va a empezar. Por tanto, creo que sería importante, y de hecho el consejero lo va a hacer, se va a poner en contacto con el Ministerio porque igual, imagínese, hay otra necesidad que en función de cómo se vaya a desarrollar el curso es más importante que lo de la gratuidad de libros de texto, y a lo mejor ese 1.200.000 euros, que me parece que es la cantidad que estaba contemplada en los presupuestos generales del Estado y condicionado a los 7,2 millones de euros, me parece que era de 1,2 millones de euros, pues igual ahora hay que destinarlo a otra finalidad que contribuya de una manera más eficaz a llevar a cabo un curso académico que va a ser singular, que va a ser especial, sin duda alguna. Por tanto, hagamos lo más útil, pero desde luego que el Gobierno de la ciudad va a poner los 1,2 millones de euros al servicio de esta finalidad educativa, que no quepa la menor duda, pero de la manera más útil posible. Y como no somos competentes en materia de educación, lo queremos hacer de manera coordinada con el Ministerio. Bueno, han sido todos. Muchas gracias.